Hola, bienvenidos a una nueva edición de Abuelos Felices. En este programa vamos a dialogar con Débora Rodríguez, una de las integrantes del estudio previsional ABAM, sobre los reajustes de haberes, el tiempo que llevan realizarlos, los requisitos que necesitamos y cómo llegar a buen término. También lo vamos a entrevistar al doctor Javier Alejandro Dorado, abogado laboralista, quien te comentará sobre la enfermedad del COVID, cómo es hoy considerado al COVID-19 como enfermedad profesional. Y por último, la doctora Natalia Estrella, ella es reumatóloga, quien te hablará sobre la diferencia entre artrosis y artritis. Quédate, ya volvemos con más Abuelos Felices. Tu jubilación ahora es posible. Estudio Previsional ABAN. Más de 20 años trabajando por una mejor calidad de vida. Realizamos trámites de jubilación, pensión y reajustes. Trabajamos a resultados. Amas de casa, 60 años. Varones, 65 años. Trabajadores de la construcción, 55 años. Trabajadores rurales, 57 años. Incapacidades, pensiones, jubilaciones para viudos. Juicio de reajuste de haberes, donde puede duplicar o triplicar su jubilación. Reparación histórica. Usted sí puede tener los dos beneficios. Recorremos toda la provincia. Agilidad, eficiencia y calidez. Comunicate con nosotros. Mensajes y WhatsApp al 387-5356-611. Encontranos en calle Jujuy 21, Salta. Para más información, visita nuestro sitio web www.estudioprevisionalaban.com. Sabemos muy bien que si este virus afectara a los más jóvenes, ellos serían los primeros en cuidarnos. Por eso ahora nos toca a nosotros. Ayudemos a nuestros abuelos y abuelas a hacer sus trámites jubilatorios. No dejemos que esta pandemia les arrebate el derecho a una jubilación digna. Hacé tu consulta en www.estudioprevisionalaban.com a través de redes sociales o comunícate al 3876-088414 para más información. Es momento de hacer por ellos un poquito de todo lo que hicieron por nosotros. Bien, como comenté al comienzo del programa, estamos con Débora Rodríguez, una de las integrantes del estudio previsional ABAM. Y te vamos a comentar qué tarea hace ella en el estudio. Primero, darte la bienvenida. Gracias por estar, Bueno, Débora. muchas gracias, doctora. Bueno. Buenos días a todos los televidentes. Sí, bueno, como la doctora mencionaba, desde el momento que yo ingresé al estudio, me dediqué a la parte del reajuste, donde primero fui ordenando las documentaciones, carpeta, y bueno, iba experimentando diferentes casos que iban entrando al estudio. Si hoy por hoy tendría que definir el reajuste, lo defino como el aumento de una jubilación o pensión, ¿sí? Es un trámite, no es muy costoso, pero sí lleva un proceso, un tiempo. Bueno, comentarle a la audiencia que desde que ingresó estamos hablando de más de 2.500 juicios que los está llevando ella con muchísima dedicación, con muchísimo entusiasmo, y le vamos a preguntar cómo afectó este número en estos tiempos de pandemia, cómo estamos trabajando allí, sobre todo con estos reajustes. Sí, por supuesto, como usted menciona, con el tema de la pandemia, esto nos afectó muchísimo, ya que quedaron carpetas sin poder presentar, más de 40 trámites que teníamos que ingresar, quedaron sin poder dar el curso a esos trámites. Y afectó bastante porque tampoco podemos darle una información a nuestro cliente o decirle que el trámite está en curso, ¿no? Bien. El trabajo sobre todo que hacemos en el estudio, que ahora se lo va a comentar Débora, significan dos pasos. La vía administrativa, para que podamos iniciar el juicio, es una búsqueda exhaustiva del expediente, y allí ella nos va a comentar en qué consiste ese cálculo que se lo hacemos en el estudio para que pueda el titular saber si corresponde o no al juicio y si es conveniente. Contanos, Debo, ese paso, que es la previa del juicio. Sí, bueno, tenemos la etapa administrativa, de que es una etapa donde se presenta en el ANSES. Esto, una vez presentado, tenemos que esperar una resolución, que esto nos lleva de 60 a 90 días hábiles, el cual sería 3 meses. Y en muchos casos nos tocó esperar más tiempo.
Así que bueno, no, trataría de lo que aconsejamos a nuestros clientes, que tengan un poquito de paciencia. Bien. Y cuando ellos llegan, ¿cuál es la expectativa? Ellos pensaban cuando llegabas vos y ellos sobre todo escuchaban el tema de la reparación histórica, que fue tan comentada, esta ley que salió hace 3 años, ¿y cuáles eran las expectativas cuando llegaban al estudio? Y bueno, en ese entonces cuando estaba en lo de la reparación histórica, todos estaban desesperados y ya querían homologar, firmar, tomar lo que el Estado le estaba ofreciendo en su momento. Pero cuando le comentábamos que podía hacer un juicio, ellos se ponían contentos porque, bueno, se hacía un cálculo en el estudio, que es el cálculo Blucor, y le daba mucho más amplia la diferencia. Tal cual, tal cual. Sí. Comentarle a la gente que la mayoría de los casos que llegan al estudio es gente trabajadora, con muchos años de aporte, que quizás el empleador tampoco se ve reflejado cuando sacamos la historia laboral de cada uno de ellos, pero que están cobrando mucho la mínima. Si les descontamos una obra social, a veces de 8.000 a 12.000 pesos, que sabemos que no alcanza para nada. Contarnos también esta realidad y cómo después cuando llegan a ganar el juicio, este monto se aumenta y de qué forma, ¿no? Claro, sí, lo que yo le comento a cada cliente que llega es decir que, bueno, primero tenemos que tener o pensar de que reclamar o hacer un juicio, un reajuste, es el derecho que tiene cada trabajador, ya que aportó toda una vida, y yo creo que es lógico o ellos se merecen en no cobrar la mínima, sino tener un sueldo un poco más alto. Digno. Sí, 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 para que ellos de esta forma también puedan sobrevivir, porque como está la situación hoy en día, es difícil de sobrevivir con 16.800 pesos. Tal cual. Bueno, además de eso, comentarles si querés que también lo pueden iniciar no solo los titulares, sino las viudas, ¿no? Sí, que hablamos de muchas viudas que van falleciendo los esposos, trabajadores, muchos de ellos con muchos años de aporte, y que al final, cuando va a cobrar la pensión, la viuda también puede iniciar estos reajustes. Y que son, ahora les va a contar Débora, en qué tiempo se llega a la etapa final, cuando ya tienen sentencia, cómo están saliendo, y bueno, si nos querés comentar algo más sobre esa etapa, desde el comienzo hasta el final. Sí, bien, bueno, como usted mencionaba, si bien estamos hablando de un juicio, y nuestro cliente tiene que tomar conciencia, o más bien nosotros tenemos que explicarle de forma clara que tiene una duración de 3 años y medio. ¿Sí? En algunos casos me tocó ver de que la duración es un poco más extensa, pero como yo siempre digo, es larga la espera, pero es un beneficio a futuro. Bien, vale la pena. Vale la pena. Bueno, un caso particular de Débora, si lo quiere comentar o no, le va a tocar cobrar en este mes, en el mes de julio, a una persona muy cercana de la familia, si lo querés comentar al caso. Sí, 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 bueno, como decía, sí, le toca cobrar a un tío, y lo cual yo estoy muy contenta porque siento que también fui parte de ese trámite, sí, del proceso. Que duró 3 añitos, sí, estamos hablando. Sí. Y bueno, sentir sobre todo la satisfacción de decir que, bueno, que hemos concluido con éxito. Bien. ¿Cómo se le aumenta el sueldo? Él está cobrando, era un trabajador, digamos, de la cooperativa del tabaco, cobraba no la mínima, pero un poquito más. Sin embargo, el sueldo con el reajuste se le va a triplicar. Sí, estamos hablando de un buen aumento, ¿no? Así es, doctora. Así que bueno, felicitaciones de nuevo, Débora, por toda la tarea que haces y sobre todo por lo que vos, esta impronta que le pusiste, ¿no? De estar atrás de cada uno de esos expedientes y de tanta gente que nos va a consultar. No se quedan en casa, ellos salen a pesar de que tienen que cuidarse porque tienen mucha inquietud y sobre todo reciben muy lindas respuestas de Débora allí, así que bueno, decirles también que está todo informatizado el Poder Judicial, así que cada caso está, si ellos abren a la página del Poder Judicial, en qué instancia están, ya no le podemos decir cosas que no son ciertas, así que también comentarles si querés la página del Poder Judicial para que ingresen a ver sus juicios. Sí, bueno, eso ya sería la segunda etapa de un juicio, sería la etapa judicial, donde ya entra la demanda al juzgado federal, ya tomamos conocimiento de un número de expediente, de juzgado, y podemos ver los procesos del juicio. Así que es también importante informar a nuestros clientes, que siempre lo hacemos con frecuencia, y darle sobre todo el comprobante del estado del juicio. Bien. Y que si quisieran ver los hijos, porque no están y ahora tenemos el problema de la distancia, pueden entrar a la página del Poder Judicial. Así es, doctora. Ver dónde está su expediente. Muchas gracias, Débora. Seguro que te vamos a invitar. Sí, doctora, lo que también quería recalcar un poquitito, invitar a la gente, es que bueno, que se saquen la duda. Lo esperamos en el estudio, son mínimos requisitos, fotocopia de documento y un recibito de sueldo para que podamos iniciar este trámite.
se pueden arrimar al estudio a partir de las 7 de la mañana y bueno, tomamos todas las medidas necesarias con este tema del coronavirus. Muchas gracias, Débora. En Farmacia Avenida tenemos todo lo que necesitas para cuidar tu salud y la de tu familia. Además de contar con un amplio stock en medicamentos, también te ofrecemos artículos de perfumería, cosmética e higiene para bebés y adultos mayores. Atendemos PAMI, IPS, OSDE, Suite Medical, Galeno, UNSA, Sancor, Prevención Salud, OMINT, Medife, Colegio de Escribanos, Consejo de Ciencias Económicas, Jerárquico Salud, Poder Judicial, Unión Personal, Ospedic, ACA Salud y Staff Sancor. Te esperamos en nuestras 2 sucursales, en Entre Ríos 1788 y en San Martín 2068. Recibimos tarjetas de crédito y débito. Farmacia Avenida, te conviene de ida y de vuelta también. Bien, como comenté al comienzo del programa, estamos con el doctor Javier Alejandro Dorado. A él le vamos a comentar qué es esto de una enfermedad ahora considerada del COVID-19 como enfermedad y cómo lo vamos a tratar a este tema a partir de ahora. Hola doctor, bienvenido. ¿Cómo le va, doctora? Muchas gracias por la invitación. Es importante lo que acaba de mencionar. A partir del 14 de abril del corriente año, por un decreto de necesidad y urgencia, se ha declarado al COVID como enfermedad profesional. Y esto es importante porque hoy tenemos conocimiento de la cantidad de infectados que hay y los trabajadores tienen que saber cuáles son los derechos que tienen en caso de ser contagiados. Estamos hablando siempre de las actividades esenciales que son enumeradas a través del boletín oficial, cuáles son las actividades permitidas en toda la Argentina. Entonces, un trabajador que contrae el coronavirus tiene derecho a que la ART inmediatamente pueda atender mediante la cobertura de prestaciones médicas. Esto es importante porque en la mayoría de los casos, lamentablemente, frente a un accidente de trabajo o a una enfermedad profesional, los trabajadores desconocen de cuáles son sus derechos y muchas veces también los empleadores. Yo he atendido casos donde trabajadores registrados desconocían qué es lo que tenían que hacer frente a una enfermedad o a un accidente de trabajo. Entonces, decíamos recién que frente al contagio del coronavirus, el trabajador, ¿qué es lo que tiene que hacer? Saber cuál es su ART. Es una obligación del empleador notificarle al trabajador cuál es la ART. Son varias las ART que tenemos en la Argentina. Entonces, el trabajador tendrá que dirigirse o hacer vía telefónica una denuncia de que ha contraído el coronavirus. Esto lo tiene que acreditar con un certificado otorgado por el médico que acredite el contagio y a partir de ahí será la ART la encargada de cubrir todas las prestaciones médicas. Puede ocurrir también de que el coronavirus genere una incapacidad en el trabajador y en ese caso la ART tendrá que indemnizarlo al trabajador. Esto es importante también frente a cualquier accidente o enfermedad profesional. Cuando uno dice que es una enfermedad profesional, es una enfermedad que se contrae en el ámbito del trabajo. Entonces, estas enfermedades profesionales están en un listado que emite el Poder Ejecutivo Nacional
Y lo importante de ahora es que con este decreto que mencionaba al comienzo, el coronavirus está dentro de esas enfermedades que corresponde que la RT cubra al trabajador con todas las prestaciones médicos, farmacéuticas, todo lo que necesita el trabajador para su recuperación. Además de eso, también suele ocurrir de que la RT no conteste, es decir, el trabajador puede denunciar el contagio del coronavirus y la RT no responde. Tiene un plazo de 10 días, y esto también es importante saberlo, que si la RT no responde, se entiende que ya ha aceptado y tiene la obligación de empezar a dar las prestaciones médicas, tanto frente al coronavirus como a cualquier otro accidente o enfermedad profesional. Ese plazo de los 10 días es importante para que a partir de ahí sepa el trabajador que puede iniciar una acción judicial o una acción administrativa para exigir las prestaciones médicas. ¿Cuál es el trámite administrativo? Todas las ART están supervisadas por comisiones médicas que dependen de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. En Salta queda para la gente del interior, en la calle Leguizamón y de Anfunes. Pues por ahí a pie de pantalla, porque es una dirección bastante importante y creemos que no la saben todos los trabajadores. Correcto. Esto es importante mencionar la dirección de la comisión médica acá en Salta, que será la encargada de determinar, en el caso de un accidente de trabajo, si ese accidente es de naturaleza laboral y exigirle a la RT que otorgue las prestaciones médicas y si genera incapacidad, otorgue las prestaciones dinerarias. Es decir, cuando un accidente ocasiona una incapacidad, la RT tiene que pagar la incapacidad que ha generado el accidente. Como también es la encargada de analizar si las enfermedades que no están en ese listado que yo recién mencionaba es de naturaleza laboral. Entonces, ese trámite administrativo, que es aconsejable que lo puede guiar un abogado al trabajador para ver cómo lo tiene que continuar. Esto es muy importante porque en la mayoría de los casos sucede que un trabajador ha dejado de prestar servicio y ha quedado con alguna enfermedad o alguna incapacidad por algún accidente o por alguna enfermedad. Como por ejemplo el tema de la lumbalgia, que producida por la carga, la sobrecarga de peso en los trabajadores en las empresas de transporte, desconocen que tienen que exigirle a la RT que otorgue las prestaciones médicas, como así también desconocen que la lumbalgia genera una incapacidad y esa incapacidad la tiene que pagar la RT. Entonces, lo importante es conocer que todo trabajador, sea registrado o no, tiene derecho a exigir el tema de las prestaciones médicas a la RT y al empleador si no está asegurado. Podría ocurrir que el empleador tenga un trabajador que no lo haya registrado y frente a un accidente o al contagio del coronavirus, el trabajador crea que no tiene ningún derecho. El trabajador tiene derecho para exigirle tanto al empleador como también hacer la denuncia en la comisión médica en la dirección que recién mencionábamos. Bien. Importantísimo asesorarse porque la gente del interior es la que justamente o al sufrir un accidente o tener estas enfermedades pierde muchísimos derechos. El venir solo nada más implica, porque ahora te comento, esto está funcionando en estos tiempos de... En Farmacia Avenida tenemos todo lo que necesitas para cuidar tu salud y la de tu familia. Además de contar con un amplio stock en medicamentos, también te ofrecemos artículos de perfumería, cosmética e higiene para bebés y adultos mayores. Atendemos PAMI, IPS, OSDE, Sweet Medical, Galeno, UNSA, Sancor, Prevención Salud, OMINT, Medife, Colegio de Escribanos, Consejo de Ciencias Económicas, Jerárquico Salud, Poder Judicial, Unión Personal, Ospedic, ACA Salud y Staff Sancor. Te esperamos en nuestras 2 sucursales, en Entre Ríos 1788 y en San Martín 2068. Recibimos tarjetas de crédito y débito. Farmacia Avenida, te conviene de ida y de vuelta también. Sabemos muy bien que si este virus afectara a los más jóvenes, Ellos serían los primeros en cuidarnos. Por eso ahora Nos toca a nosotros. Ayudemos a nuestros abuelos y abuelas a hacer sus trámites jubilatorios.
No dejemos que esta pandemia les arrebate el derecho a una jubilación digna. Hacé tu consulta en www.estudioprevisionalaban.com a través de redes sociales o comunícate al 3876-088414 para más información. Es momento de hacer por ellos un poquito de todo lo que hicieron por nosotros. Hola, yo soy la doctora Natalia Estrella, médica reumatóloga, y hoy quiero contarte sobre la importancia del diagnóstico temprano de las artritis, lo que llamamos artritis temprana. La artritis es una patología que afecta a las articulaciones, en donde tenemos un gran espectro de formas de presentación. El prototipo más conocido es la artritis reumatoidea, pero también tenemos patologías como la artritis psoriásica en pacientes que tienen psoriasis y compromiso articular, artritis gotosa, incluso a veces la artrosis, que es otra entidad articular, también puede presentarse como una artritis. ¿Cuál es la importancia de un diagnóstico temprano? Evitar la progresión de la enfermedad, brindar un tratamiento oportuno y temprano para que no existan daños ni secuelas, para lo cual ante un dolor articular debemos consultar principalmente al especialista, y el cual nos va a pedir los estudios complementarios necesarios para llegar a su diagnóstico específico. Dentro de los estudios de mucha importancia y de vanguardia está la ecografía aplicada a la reumatología. ¿De qué se trata esto? Es un estudio que se realiza con un ecógrafo, el mismo equipo con el que realizamos ecografías en el abdomen, en el corazón. Bueno, lo hacemos en las articulaciones. Lo ideal es que sea un estudio realizado por un especialista reumatólogo, ya que es quien va a saber determinar cuáles son los daños o las lesiones o los hallazgos presentes en este estudio para determinar las características de esta artritis. A veces en el examen físico no logramos determinar o nos genera duda si estamos inflamados o no, y con este estudio podemos determinar ese hallazgo. Entonces es un estudio que aporta al reumatólogo, realizado por el médico correcto y leído por el médico que conoce y que sabe interpretarlo. Me va a orientar mucho más a la patología específica que tiene el paciente, y de esa forma brindar un tratamiento oportuno. En Farmacia Avenida tenemos todo lo que necesitas para cuidar tu salud y la de tu familia. Además de contar con un amplio stock en medicamentos, también te ofrecemos artículos de perfumería, cosmética e higiene para bebés y adultos mayores. Atendemos PAMI, IPS, OSDE, Sweet Medical, Galeno, UNSA, Sancor, Prevención Salud, OMINT, Medife, Colegio de Escribanos, Consejo de Ciencias Económicas, Jerárquico Salud, Poder Judicial, Unión Personal, Ospedic, ACA Salud y Staff Sancor. Te esperamos en nuestras 2 sucursales, en Entre Ríos 1788 y en San Martín 2068. Recibimos tarjetas de crédito y débito. Farmacia Avenida, te conviene de ida y de vuelta también.
Gracias por estar nuevamente en el programa. Agradecer a todos los profesionales que participaron también en él y a vos sobre todo por estar todas las semanas. Te recordamos que estamos en la calle Jujuy número 21, esto es en Salta Capital, horario corrido desde las 7 a las 18. Y podés vernos en las redes sociales, Estudio Previsional ABAN en Facebook y en Instagram. Gracias por estar. Nos vemos la próxima semana. Thank you.